2.9, La Clave me escucha. Bien, a esta hora de la tarde también, como les decía, nos metemos en conversaciones musicales y claro, lo que tenemos a nuestros oídos los bunkers. ¿Y por qué? Y por muchas razones. Esta conversación que tenemos ahora yo la estaba planeando hace bastante tiempo, ya que estaba anticipado. Voy a presentar a mi invitado, que por cierto, ustedes deben asociarlo no solo al nombre de los bunkers, sino también a una historia con la radio, gestor de un montón de proyectos, director de radios, entre ellas Rock and Pop Radio 1, que fue un muy lindo proyecto. Marcelo Tunate, bienvenido a Radio La Clave, primera vez aquí en los micrófonos. Primera vez, muchas gracias, Beto. Súper bienvenido. Vale, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá en La Clave. Eso, oye, nosotros acá, estuve revisando este libro cuando llegó, a mí me voló la cabeza, todo lo que aparece aquí, porque como dice también la reseña en el mismo libro sobre cuál es tu papel en la vida de los bunkers, se te describe como un testigo de aquel momento. Testigo de esto, y yo diría quizás testigo de una buena parte también de la historia de la música chilena. Así que aprovechemos de tener este espacio para conversar del libro y también del contexto de cómo se empiezan a escribir estas maravillosas historias de aquellos años, diríamos, de una banda emergente, incipiente. Testigo privilegiado. Testigo privilegiado. Sí, claro. Porque, bueno, ya se ha hablado bastante de que ellos iniciaron su carrera a partir de la rotación que tuvo un single en Rock and Pop. Yo fui director desde el año 94, del 92 hasta el 2004. Y bueno, vi realmente nacer una banda desde cero prácticamente. Claro. Y eso tiene que ver también con el rol que te tocó vivir en aquellos años, tú siendo director de una radio y estando día a día con un oficio que compartimos. Diría yo que uno de los oficios más lindos es estar todo el tiempo escuchando canciones, probándolas, ver qué funciona en el aire, qué no funciona, y tener ese hambre por saber qué más puede venir. Y me lleva a hablar de los momentos en los que la radio chilena apostaba un poco más quizás que lo que hoy día se suele apostar, porque lo que yo leo acá también tiene que ver con un olfato, con una idea, una intención. O sea, poner en unos chiquillos incipientes, así como cuando tocaban los Beatles en The Cavern, ¿no? Como dice acá, viste algo en ellos que te llamó la atención. Y ahí quería preguntarte por no solo la motivación para escribir, de lo que vamos a hablar, ¿qué tienen en común para ti? ¿Cuál es el común denominador de las bandas emergentes, sobre todo en este territorio? O sea, los comienzos de las bandas emergentes son súper duros. En general se encuentran entre las ganas de avanzar, pero con las dificultades que hay en este país, de no tener mucho espacio. En esa época, no sé ahora, para tocar en algunos bares había que pagar. Oh, entonces es rudo una banda que no está generando ingresos por su música, y que habitualmente son gente, no sé, que tiene 18 años, menos de 20 años, ¿cachai? Yo creo que los comienzos para todas las bandas que alguna vez nosotros hemos conocido ya con cierto éxito son bastante parecidos, digamos, los inicios. Son de remar contra la corriente. Hay que tomar en cuenta que en ese entonces también no había mucha valoración a la música hecha en Chile. Claro. Ajá. Entonces, yo creo que eran años difíciles. Bueno, sigue siendo difícil. ¿Y qué tienen en común las bandas emergentes que trascienden, que logran plegarse y colarse en las playlists, colarse entre los sonidos? Me gustó mucho cómo comienza el libro. En tu relato hablas de que te llegó un demo de alguien que merece tu atención al momento de referirse a nuevos sonidos musicales, y que conocía tu afición por este rock setentero, sesentero de Kings, los Beatles, ¿no? Y que parecía ser que el sonido de estos chiquillos cuajaba y cuadraba en ese espacio sonoro. Ahora, quizás muchos proyectos se pueden meter en el mismo espacio. ¿Qué tienen los bunkers que no tienen los otros proyectos que los han llevado a en el momento en el que están hoy día en su carrera? O sea, se habla mucho de la convicción que ellos tenían, de la determinación como para sortear cualquier tipo de dificultad, una rigurosidad para estar preparados para cualquier oportunidad que se les presentara.
Pero también hay una dosis de talento que es innegable. Tú puedes ser muy trabajador en tu oficio, pero si no está el talento para escribir canciones que puedan conectar con el público, es difícil. O sea, es doblemente difícil, casi imposible, digamos. Yo creo que el gran tema de ellos como banda es que son capaces de hacer canciones que conectan y son transversales totalmente. Claro, y eso, hablaste de la escritura, leí también en el libro que mencionaste una palabra que me gustó mucho, determinación. Uh-huh. ¿Sentiste determinación en ellos? Sí, porque yo creo que en sus cabezas no había nada más que música, salir adelante, tocar, llegar lo más lejos que se pudiese, sin distracciones. Al menos en el tiempo en que yo relato este libro, digamos, era un grupo que se dedica a ensayar todo el día, 10 horas diarias, después grababan ese ensayo, lo escuchaban en sus casas, analizaban todo. Así que, bueno, evidentemente salían canciones nuevas en esos ensayos. No había espacio para otra cosa que la carrera que estaban eligiendo, digamos. O sea, su venida a Santiago fue para triunfar, no para venir a probar suerte y cachar qué onda. O sea, venían con una idea muy clara de lo que tenían que hacer. Súper definido como el camino al cual querían llegar, digamos. Y en este rol que te toca vivir en la historia de esta banda, como testigo presencial privilegiado, porque el libro es una joya, con lujo de detalles, me encanta el tono en que está escrito. Además, encontraste una manera, lo hablábamos la otra vez cuando nos vimos ahí en lo de Beto Cueva, y justamente tenía ganas de hablar de ese punto, ¿no? De tu aproximación a la narración, a la crónica, siendo testigo, porque uno puede, en tu rol de dirección de radios y digamos, de poner al aire canciones o no, no siempre hay espacio para escribir, ¿no? Como para respirar bien lo que se quiere y luego plasmarlo. Este libro de alguna manera es un espacio también para otras historias de las cuales probablemente tú has sido tan testigo como la de los Bunkers. Por supuesto, o sea, este libro no solo habla de los Bunkers, habla de la época, que es muy distinta a lo que estamos viviendo hoy día. 25 años pueden parecer poco, pero es mucho, y los cambios han sido brutales en todo sentido, especialmente en la música. Y claro, finalmente me di muchas vueltas para comenzar a escribirlo, pero terminé haciéndolo una vez que encontré una forma en que a mí me gustaría leer una historia de este tipo, digamos. El proceso fue muy emocional, fue más de cabeza, hay harta memoria ahí, hay imágenes que tuviste que traer, probablemente respirarlas una y otra vez. Sí, pasa que como se me relaciona con los comienzos de los Bunkers, muchas de estas historias en situaciones, no sé, en carrete, lo que sea, uno las cuenta. Entonces estaban frescas siempre esa historia. Tuve que hacer mucho esfuerzo, a lo más contrastar con gente que estaba presente en ciertos momentos que se relatan también y ver qué tan fino estaba mi recuerdo, ¿ya? Claro. Pero efectivamente, claro, el escribir, y sobre todo de una época, trae consigo otro tipo de recuerdos que tienen que ver con lo personal, digamos, que no están plasmados en el libro, pero que uno los visita aunque no quiera. Está muy bien, estamos conversando con Marcelo Aldunate sobre este trabajo que es parte de una colección Disco Rayado, editado por La Piedra Redonda, Los Bunkers. Marcelo Aldunate, que retrata justamente aquel momento. Y bueno, también hay que decir algo que vale la pena. A mí me llevó este libro a viajar no solo por 25 años atrás, sino también me llevó a otros estados, ¿no? Cuando uno piensa en la música sesentera, tú haces varias referencias ahí. Nombras los Rolling Stones, nombras The Kings, los Beatles, también nombras a Kula Shaker, como de alguna manera, quizás eso es más noventero, pero como un espacio sonoro donde podrías ubicar este sonido que se gesta a partir del proyecto Los Bunkers. O sea, derechamente esas son influencias muy marcadas en este disco, seguramente en el segundo también. Hay una mixtura ahí de influencias que tienen que ver con el sonido sesentero, la invasión británica, ¿ya? De los años 60. Y también el canto nuevo, una raíz chilena que se entrelaza ahí en algunas canciones. Pero porque es una banda que conecta esos mundos muy bien. Por supuesto, sí. Desde el primer disco. Claro. Canciones como, bueno, en El Detenido, ni que decir. Sí. Una canción que también es importante para este como kick-off. Por supuesto, sí. Es el punto de
puntapié inicial de este partido. Oye, me gustó mucho esa, no sé, tú le llamas arrojo, valentía de agarrar canciones de demos o de discos en momentos iniciales de la música y ponerlas a rotar en una radio con la fe y confianza que van a funcionar. Pasa que, bueno, en ese entonces Rock and Pop tenía una espalda en términos de sintonía que permitía correr riesgos, ¿ya? Hay mucho ensayo y error en las programaciones. Afortunadamente nadie se acuerda de las canciones que no pasó nada, que fueron apuestas que quedaron ahí inconclusas, y la gente recuerda evidentemente lo que se hizo muy famoso y conocido a través de Rock and Pop, pero sí, era una época donde podía apostar era necesario apostar. Claro, como proyectos. No había una segunda opción, digamos. Sí, claro. Proyectos bonitos como Raras Tocatas Nuevas también. Sí, claro. Que yo recuerdo y mucha gente de mi generación recuerda con mucho cariño, porque a mí me acompañó ese proyecto en mis tardes, los primeros años de universidad y finales de la edad media, o sea, de la enseñanza media. Sí. Bueno, ese programa para mí tenía un propósito. Yo estaba obsesionado con hacer una especie de archivo sonoro para que en esta época podamos saber cómo sonaban las bandas del 2000, del 99, del 98. A mí me frustra mucho no poder encontrar material de los años 60, de los 50, de los 70. La nueva ola, no tenemos idea cómo era en vivo Luis Dima o los Ramblers. Hay muy poquito, claro. Casi nada. Ni hablar de los 70, de la nueva canción chilena. No. Ese es un punto súper interesante. Tu perspectiva, yo que aquí en este espacio, como digo, no hago entrevistas, ofrezco un espacio para conversar y afortunadamente Radio La Clave nos permite hacer esto con distensión. Ver las bandas tocar en vivo es muy importante, algo que se ha perdido quizás con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología, pero siempre hay espacios para que también las bandas se puedan desarrollar, como estos bares donde las bandas se prueban también. Exacto. ¿No? O sea, yo creo que finalmente uno termina de convencerse viendo un artista en vivo. Es esencial. Yo no me cuesta como despegar ambas experiencias, digamos, escuchar un disco y después no poder constatar en vivo y disfrutar, ¿no? de la capacidad que puede tener tal o cual artista para su arte. Me encanta la apreciación. Aprovecho de recordar a quienes se están conectando recién a esta conversación. Estoy con Marcelo Aldunate hablando de Los Bunkers, una biografía. Es una biografía testimonial. No es una biografía. No, es como una crónica vivencial. ¿Vivencial? Por decirlo de alguna manera. Sí, en primera persona. En primera persona. Eso es lo lindo de poder conversar de música sobre también estas historias, que lo que está detrás de la música. Necesito hacerte una pregunta que todo el tiempo me da vueltas en la cabeza, nunca la termino de responder, pero siempre hago la pregunta cuando tengo la oportunidad para tratar de responderla. Yo soy un convencido que las ciudades, los espacios, imprimen carácter en la música, en las bandas, en los proyectos artísticos donde conviven, ¿ya? Y uno podría decir Manchester, Seattle, qué sé yo, Los Ángeles, Nueva York. Cada una de esas ciudades, cuando hemos conocido proyectos que emanan de esas ciudades, hay un carácter impreso inevitablemente que conecta todo. Me gustaría hablar de Concepción, a tu juicio. ¿Qué hay ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué viene pasando de la época de los Tres, los Santos Dumont hasta el día de hoy, incluyendo los Bunkers? Sí, yo creo que es una ciudad muy rica en términos culturales, con mucha tradición. Hay mucha historia ahí. Violeta estuvo un tiempo trabajando en la universidad. Exactamente. Yo creo que, bueno, son cosas que de alguna manera se van traspasando generacionalmente, digamos, se contagia. Efectivamente, en los 90 y parte del 2000, claro, fuimos como testigos de una irrupción de una fuerza creativa importante, no solo sonidos que tienen que ver con la música británica, también mucho punk rock, ¿ya? Machuca, hay otros que se me va ahora el nombre de otra banda importante de Conce. Bueno, yo creo que eso pasa en todos los lugares. Yo creo que Santiago también lo tiene. Lo que te imprime la calle, la gente que habita, son experiencias comunitarias, entonces afectan la creación sin lugar a dudas, digamos.
Y eso el frío. El frío, ¿no? Las canciones son más frías, ¿no? Sí, yo creo que influye el clima. Una vez escuché a Joe hablando de los bunkers. Decía, yo ya sé por qué tocan tan apretaditos, así como el fiato tan perfecto, porque están cagados de frío, entonces están así. Más cerca. Claro, están entumidos, entonces están apretaditos. Era su teoría. Su teoría de por qué sonaban así. Claro. Está bueno, está bueno. Yo también creo que hay canciones frías, hay en los espacios. Algo hacen, quizás a veces. Sí, el frío y la nostalgia ahí como que son primos, ¿no? Sí, claro, como uno si pudiera responder la pregunta ¿a qué suena Chile? Tiene mucho de eso también. Puede ser, en general, en la música, si uno, o sea, se comenta mucho en México, por ejemplo, de que hay un sonido chileno y ahí meten a Javier Amena, a Teleradio Donoso, a los Jaiba y Yapu, los Bunkers y de Salón, así como meten pero ellos sienten que hay un sonido chileno, un carácter chileno. Hay un algo. Sí. Eso está bueno saberlo. Oye, bueno, tenemos este libro, hay que invitar a la audiencia a buscarlo. Esto está en las librerías ya disponibles, ¿no? Sí, en lapiedraredonda.cl están todas las librerías donde se puede encontrar el libro hoy. Eso es en Se está vendiendo también en los shows de los café. Sí, porque sí. Claro, hay una segunda etapa también probablemente de la historia de los bunkers, porque aquí yo voy en el capítulo también de cerca. Ajá. ¿No? Ahí yo avancé lo que más pude en estos días de que recibí el libro. Me gustó mucho el relato. También te agradezco el tiempo y la paciencia para poder poner tanto detalle. Lo que es Soy un poco obsesivo con algunas cosas. ¿Guardáis todavía el número de teléfono? ¿Esa servilleta está por ahí, no? Lamento no haberla guardado, hoy día costaría mucho. Ese número de teléfono de Álvaro López. Valdría mucha plata. Valdría mucha plata, claro. Sí. Pero hay cositas también que tienes en tu archivo personal que dan cuenta, porque este es un libro que está como en un relato. ¿Eres de esos que va coleccionando? Muchas de las cosas que están ahí descritas como especiales para mí, sí las guardo todavía, sí. Muy bien. Hoy solo desearte lo mejor con este libro y también muchas agradecerte gracias por venir acá. Un maestro de la radio, también este es un libro que sirve también para entender cómo funciona la radio con la música. Sí, sin duda no solo es para fanáticos de la música, también para fanáticos de los medios, o para entender, no sé si para entenderlos, pero para saber cómo eran hace 25 años. Un mundo sin Spotify. Exactamente, sin redes. Creo que también podría servir de inspiración para más de algún músico que está partiendo y también tiene los mismos sueños que tenían los bunkers en el 2000. Eso, y raya para la suma, la tecnología, lo bueno y lo malo para ti. El tener acceso a Spotify y tener un millón de canciones. ¿Te encanta? Sí. Hay gente que lo ve con más... No. O sea, digo, el acto romántico y precioso de ir a buscar un vinilo a una discoteca versus... es que ambas cosas conviven. En mi caso, digamos, no tengo problema con los formatos. Cuando la canción me gusta, me interesa... Puede estar en cassette o en MP3, me da lo mismo. Que suene. Lo que me provoca es lo que importa, digamos. Eso, maravilloso. Bueno, Marcelo Dunate, muchas gracias. Gracias, Beto, a ti. Y aquí tenemos crónica de un testigo presencial privilegiado sobre la historia de los bunkers. Marcelo Dunate. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde. Lo que viene, por supuesto, tenemos más conversaciones, más música y algunos datitos, hartas canciones. Lo que escuchas es clave.